Estamos en Contraportada, gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando con Rafael Tovar y de Teresa sobre su libro El último brindis de don Porfirio, de Editorial Taurus. Rafael, esta planeación que sobre el primer centenario hizo Porfirio Díaz y su gobierno parece demasiado cuidada. Realmente se cuidaron todos los aspectos, tanto en el plano internacional, con los visitantes que vinieron a México, que además en muchas ocasiones era la primera vez que había una representación diplomática ya en el México independiente que acudía a nuestro país. Se cuidó toda la parte de la infraestructura que se inauguró, en muchos lugares hospitales, en otros cárceles, en fin, distintas obras que Porfirio Díaz hizo en todo el país con motivo del centenario. Realmente este esfuerzo hoy naturalmente contrasta, porque además estamos hablando de otro México en donde las comunicaciones eran muy incipientes, propia cuestión de la época, pero al parecer, ¿tú cuál crees que era entonces la virtud, digámoslo, de Porfirio Díaz para lograr este esfuerzo que, visto a 100 años de distancia, pues sí parece que fue un esfuerzo muy grande y difícil pues de superar quizá? Bueno, yo creo que primero hubo mucha claridad en los propósitos. Como decía yo, los objetivos eran muy claros. Las herramientas se dispusieron de ella con tiempo suficiente. Los actores, es decir, los realizadores de esto, fueron gente de primera calidad, entre los que destacan en la parte de los temas educativos, los temas de contenido, nada menos que Justo Sierra. La parte internacional, Federico Gamboa, uno de los, un diplomático de mucha experiencia y aparte uno de los grandes novelistas mexicanos. Estuvo en la parte para poder tener los recursos para poder llevar a cabo ese programa, era Limantur. En fin, todo el aparato estuvo encaminado a poder fortalecer esto, de tal manera que hubo claridad en los propósitos, hubo herramientas, hubo operadores y hubo recursos que se manejaron, por otro lado, con una enorme transparencia. Yo siempre tuve esta idea que en parte es la que me motivó a escribir el libro, que en el imaginario mexicano las fiestas del centenario quedaron como un baile muy elegante en Palacio Nacional, donde fueron señoras y señores uniformados, ellas muy elegantes, que venían de otros países y donde solamente unos cuantos privilegiados pudieron asistir. Efectivamente hubo un baile así y la propia ceremonia del 15 de septiembre. Pero sumado a todo esto, en la investigación que hice, encontré la cantidad de obras que se hicieron y que suman 1,418 en toda la República, que obedecían a un propósito que fue el primero de la comisión que crea Porfirio Díaz en 1907, que decía que para 1910, por lo menos cada comunidad del país debía disponer de una obra de beneficio social y de utilidad pública. De tal manera que se crearon vías férreas, escuelas, hospitales, bibliotecas, panteones, jardines, parques, palacios municipales, obras de saneamiento del agua, además de las grandes obras que son las más simbólicas de ese año, que se inauguraron precisamente durante todo el mes de septiembre de 1910, que son desde la Columna de la Independencia, el hemiciclo a Juárez, la escuela normal de maestros, hasta instituciones del tamaño de la Universidad Nacional, el Museo Nacional de Historia y Arqueología, en fin, todos los días hubo una obra, las estaciones sismológicas, la primera obra de saneamiento del agua de la Ciudad de México. Entonces, sumado a las 1,418, pues ya estamos hablando de cerca de 300 obras más. A esto se sumó un festejo que fue parece que muy vivo, fue muy lleno de colores, que se llevó a cabo aquí en el Zócalo, concretamente el día 15, hubo desfiles durante el día 14, en fin, los distintos días, desfiles históricos, hubo cuestiones para niños,
para los jóvenes, estudiantinas en el centro histórico que era donde vivían, para los universitarios, y hubo un ánimo festivo muy, muy bien dispuesto a participar, de tal modo que las casas se adornaron, las calles se adornaron, y esto no solamente sucedió en la Ciudad de México, sino sucedió en todo el país. Ahí están las fotografías de muchos de estos eventos, de tal modo que no solamente hubo festejo, sino hubo obra y hubo un propósito político. En el primer objetivo que señalaba yo hace un momento, en la parte de mostrar a México como un país digno y serio, responsable en el contexto internacional, se decide invitar a los países más significativos en su relación diplomática con México. Hay que tomar en cuenta que en ese momento deben de haber existido entre 60 y 70 países y aceptan la invitación 31, que estarán, es decir, 90 países. En este momento tenemos 192 en Naciones Unidas, como si tuviéramos casi 100 para estas festividades, pero vinieron de 31 países, finalmente por razones de que se murió el rey de Inglaterra, de que hubo golpe de Estado en Nicaragua y no pudo llegar Rubén Darío, y otro país que finalmente no mandó a nadie, hubo 28, que fue muy importante para el país y para la gente ver y tener contacto con invitados internacionales, porque prácticamente no había habido nunca ninguna visita significativa a México, de recibirlos en el propio territorio. El año anterior había estado Taft en Ciudad Juárez, visita correspondida por días al Paso, pero no habían estado aquí. Y entonces se contempla que vengan de todos los continentes, es decir, desde el vecino del norte, Estados Unidos, del sur están presentes Guatemala, está Honduras, está Nicaragua, está Colombia, está Argentina, está Brasil, etcétera. De Europa están todos los países importantes que en ese momento eran las grandes potencias, es decir, los 4 grandes imperios. Está el imperio ruso, el imperio austrohúngaro, el imperio alemán y el imperio otomano. Y otros países europeos, de modo muy significativo España, e incluso se llegó a invitar, y estuvieron aquí, que causó una enorme curiosidad entre la población, las delegaciones de China y de Japón, que venían con los atuendos de la época. Pues imagínate, para un habitante de México en 1910, de un chino de verdad, un japonés de verdad, con esos atuendos, con esos trajes tan vistosos, y esto no obedecía nada más a un propósito meramente diplomático y de ornato, sino que en esos años ya empezaba a tener algunos problemas Porfirio Díaz con Estados Unidos, entre otras cosas porque los americanos no querían que nadie más invirtiera en el territorio mexicano. Entonces él piensa diversificar esta inversión, y para esto convoca a Francia, principalmente Francia, Alemania e Inglaterra, y está en la mira Japón. Esa es la razón por la que está aquí en México. De tal manera que fue algo realmente muy bien pensado y, como tú lo decías, muy bien cuidado. Aquí no hubo nada al azar. Todo estuvo perfectamente medido, desde la relación, por ejemplo, con los masones. El día 18 de septiembre se inaugura el hemiciclo a Juárez. A los 2 días es el Te Deum en catedral para la comunidad católica y la relación con la iglesia. Hay una serie de eventos en los que se incluyen a los militares, hay maniobras militares, hay la creación de una fábrica de pólvora sin humo, hay la parte educativa, se cuida enormemente, las escuelas, los maestros, los niños en lo que participan, hasta culminar en una ceremonia que se llamó la apoteosis de los héroes, que es con la que cerraba todo, donde se hizo un altar efímero a la patria en el patio central de Palacio Nacional, donde estuvieron los nombres de todos los que participaron en el movimiento de independencia. De tal modo que tirios y troyanos, todos aquellos que en vida estuvieron enfrentados, en el momento del reconocimiento histórico, estuvieron sus nombres y sus presencias una junto a la otra. Ahora, curiosamente, y de esas paradojas de la historia, el día de que debió haber ocurrido esta ceremonia, que debió haber sido el 30 de septiembre, no estuvo listo. Entonces se cambió 6 días después. Es el único incidente en el que no estuvo listo algo. Se cambia al 6 de octubre, y el 6 de octubre es el día que firma el Plan de San Luis Madero, en el que da cita para la revolución el 20 de noviembre
a las 6 de la tarde, que es la primera revolución en el mundo que tiene una convocatoria con día y hora. Entonces, de tal modo que esto estuvo muy cuidado, el presidente Díaz estuvo en muchísimos de los actos y todo su gabinete estuvo presente, presidiendo algunas ceremonias, acompañándolo, con la excepción del famoso José Ifli Mantur, el ministro de Hacienda, quien no estuvo en México, quien desde el mes de junio había salido de territorio nacional por razones de enfermedad de su esposa y no estuvo aquí, y otros dicen que más bien fue porque venía el juego sucesorio, es decir, la séptima reelección de Porfirio Díaz, y como él ya había tenido algunos conflictos cuando Díaz lo había encaminado a que fuera su sucesor, no quiso repetir la historia. Rafael, sin duda es interesante tu obra y usted seguramente querrá conocer más, por eso mándenos sus correos electrónicos a contraportada@efectotv.com y recuerde, quienes nos llamen tendrán como regalo los primeros 4 correos electrónicos un libro de Sara Sefcovic, Demasiado amor, de Editorial Alfaguara. Regresamos después de este corte.